6 estados enviarán pagos directos por valor de hasta $3.200 para el mes de septiembre. ¿Está listo para recibir efectivo este próximo mes? Pues el alivio en efectivo llegará para millones de estadounidenses este próximo septiembre. Más de media docena de estados han comenzado a promulgar planes de pago directos que tienen fondos programados y algunos ya están enviados para septiembre. Algunos legisladores estatales aprobaron paquetes de ayuda frente a la inflación récord. Además de los pagos de alivio y de los cheques de estímulo, ciertos estados optaron por brindar alivio mediante la expansión de los créditos fiscales, y en cambio en otros estados, los superávit presupuestarios masivos generaron automáticamente pagos de estímulo para sus residentes. Entonces, si vive en uno de los siguientes estados, debe estar bastante atento a su pago de estímulo económico para septiembre, el cual llegará pronto a su cuenta bancaria. Para empezar, le traeremos a Minnesota, donde los trabajadores de primera línea en Minnesota tenían hasta el día 22 de julio para poder solicitar un pago directo por valor de $750. Los cheques estaban reservados para aquellos que habían trabajado en primera línea durante la pandemia del COVID-19. Los funcionarios esperaban que alrededor de 667,000 residentes solicitaran los pagos que habrían tenido un valor de $750. Sin embargo, se reveló que al menos 1.2 millones de residentes presentaron sus solicitudes. Si todos estos residentes recibieran cheques, pues el pago en promedio bajaría a alrededor de $400. El estado aún está procesando solicitudes y apelaciones, pues y el monto del pago final se estaría anunciando cuando finalice este proceso de revisión, que sería en estos últimos días de agosto, pues el dinero se estaría distribuyendo a los solicitantes calificados para el mes de septiembre y octubre. Luego traemos a Colorado, donde los residentes ya están listos para recibir efectivo en este mes de septiembre. Fue gracias a la Declaración de Derechos del Contribuyente del Estado, pues requiere que el Estado devuelva los ingresos estatales sobrantes. Casi todos los contribuyentes de Colorado recibirán un cheque de $750 y las parejas que presenten su declaración de impuestos de forma conjunta estarían recibiendo $1,500. Además, aquellos que presentaron una declaración de impuestos en Colorado del año 2021, pero se mudaron fuera del estado en el 2022, aún son elegibles. Si presentó su declaración de impuestos sobre la renta del estado de Colorado en el del 2021 antes del 30 de junio de este 2022, su cheque debería estar llegando antes del día 30 de septiembre. Luego le traemos a Alaska, donde en el mes de junio el gobernador Mike Dunleavy promulgó un proyecto de ley que haría que los habitantes de Alaska se estén embolsando $3,200. Los ciudadanos recibirán un pago de alivio de energía de $650 y encima van a recibir otros $2,550 que serían como parte del dividendo del Fondo Permanente del Estado. Recordemos que este dividendo del Fondo Permanente paga una cantidad de la riqueza petrolera que tiene el Estado a sus residentes cada año. Ambos pagos saldrán como con una suma global el día 20 de septiembre. Los habitantes de Alaska que reciben depósitos directos deberían estar recibiendo su dinero casi de inmediato, mientras que los cheques en papel estarían saliendo a principios de octubre. Luego tenemos a Virginia, donde la Asamblea General aprobó un reembolso de impuestos para los residentes elegibles. Es muy probable que los residentes de Virginia que hayan presentado sus impuestos antes del 1 de julio de este 2022 reciban su reembolso de impuestos durante septiembre u octubre. La obligación tributaria de un residente, que es la cantidad de impuestos adeudados menos cualquier crédito a lo largo del año, va a determinar si recibe este pago único.
Los contribuyentes individuales serán elegibles para recibir un pago de hasta $250. Mientras tanto, las parejas que presentaron sus impuestos juntos pueden recibir un pago de hasta $500. Los residentes que piensen que pueden calificar para el reembolso de impuestos deben presentar sus impuestos antes del 1 de noviembre, si es que aún no lo han hecho. Luego le traemos a Illinois, donde el gobernador Pritzker reveló que los habitantes de Illinois estarían recibiendo al menos $50 como parte de un reembolso de impuestos sobre la renta. Los declarantes de impuestos en conjunto recibirían $100 y las familias con 3 dependientes pueden recibir hasta $300. Los contribuyentes solteros estarían obteniendo $50, pero no deben ganar más de $200,000 al año para poder calificar ante el reembolso, pues este efectivo es parte de un plan de Illinois, el cual se llama Family Relief, el cual se aprobó en el mes de abril y se espera que los pagos se envíen a partir de la semana del 12 de septiembre. Y por último le traemos a Hawái. El estado de Hawái comenzará a enviar reembolsos de impuestos en este mes de septiembre. Busca ayudar a los residentes a que logren lidiar con el aumento de los precios actuales ante la inflación. Los contribuyentes que reportaron un ingreso inferior a los $100,000 anuales ya están en línea para recibir por lo menos $300. Aquellos que ganen más de $100,000, pero menos de $200,000 al año, serán elegibles para recibir hasta $100. Las familias también recibirán reembolsos. Esto irán según cada dependiente que tengan en la casa, por lo cual los montos de los reembolsos estarían variando según el tamaño del hogar. Por ejemplo, una familia de 4 que tenga un ingreso inferior a $100,000 al año estaría recibiendo hasta $1,200, mientras que una familia que consta con por lo menos 5 dependientes o 5 personas en el hogar podrían estar recibiendo hasta $1,500. Según el Departamento de Impuestos en Hawái, el estado comenzará a enviar estos reembolsos durante la última semana de agosto. Es muy probable que los contribuyentes que reciban un cheque en papel tengan que esperar hasta finales del mes de septiembre para que le lleguen estos pagos. Y como noticia sorpresa, pues hay un estado que estaría recibiendo pagos directos de hasta $1,000 en este mes. Los niños de Washington D.C. están regresando a la escuela en otoño, pues el gobierno de Washington D.C. estaría enviando pagos directos por valor de $1,000 a cientos de miles de residentes. Según varios informes, pues se tiene un fondo de por lo menos $14 millones para ayudar a las familias de los niños que regresen a la escuela este 29 de agosto. Sabemos que si le estamos dando a las mamás y a las familias lo que necesitan para comenzar a temprano año escolar, entonces lo usarán para lo que sí se necesita, fueron las palabras por parte de la alcaldesa Muriel Bowser. Entonces, ¿quién es elegible? Pues según el alcalde, las personas inscritas en el programa de asistencia temporal para familias necesitadas serían los elegibles para recibir hasta $1,000. Las familias de 4 miembros no pueden ganar más de $870 al mes para que puedan calificar ante estos beneficios. ¿Y cómo es que podría utilizar este pago? Pues bueno, se mencionó en una conferencia de prensa que las familias pueden usar su dinero como deseen y para lo que quieran. No existen limitaciones, pues es un pago directo, el cual busca ayudar a los círculos vulnerables en todo el Distrito de Columbia. Algunas familias decidirán usarlo todo en comida, pues fue lo que comentó Bowser en la conferencia de prensa. Algunas familias, todos sus hijos necesitarán zapatos o pueden necesitar material educativo complementario, o también pueden necesitar una salida nocturna en familia y eso estaría completamente bien. ¿Cómo es que se va a distribuir este dinero? Bueno, la información publicada por parte del gobierno de DC y de los medios locales ilustran que los residentes de Washington DC obtendrían este dinero a través de las tarjetas de beneficios. Las personas elegibles no necesitan llenar o cargar formatos, pues el mismo gobierno estaría enviando sus pagos a casa.
A los residentes de Washington, D.C. les gustó bastante este anuncio, pues el gobierno tomó medidas para ayudar a las familias necesitadas.